Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Mi nombre es José Enrique Quesada. Este día vamos a tratar la temática de la tabla periódica en su desarrollo, es decir, su historia, ¿verdad? Vamos a tomar un poco en cuenta su importancia y la clasificación de los materiales que en ella se encuentra. Para ello, pues yo les recomiendo que tengan ahí a la mano su tablita periódica, ¿verdad? Porque vamos a estar brindando algunos ejemplos, ¿verdad? Y pues es importante que lo tengan para que se vayan guiando y no se lo tengan que estar imaginando todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar esta videoconferencia? Pues vamos a dar las temáticas, voy a brindar algunos espacios para las preguntas y al final vamos a hacer una pequeña autoevaluación con algunas preguntas muy sencillas que pues voy a necesitar de su ayuda para responderlas. Bueno, pues bienvenidos a todos y vamos a iniciar. Primero, por supuesto, con el desarrollo de la tabla periódica. Y es que la tabla periódica es la herramienta más importante, ¿verdad? En la caja de herramientas de un químico, así se dice, ¿verdad? Decir el desarrollo de la tabla periódica, decir su historia es básicamente decir la historia de la química. La tabla periódica ha ido surgiendo a partir de los diferentes descubrimientos de la química, desde anterior a la química, lo que se le llama la alquimia, ¿no? Que es de donde se dice que nace la química. Pero primero su concepto, ¿verdad? La tabla periódica es una tabla, ¿verdad? Un poco obvio, donde los elementos están ordenados de acuerdo a sus propiedades, tanto químicas como físicas también, en función de su número atómico y de su configuración electrónica, ¿verdad? Dos cuestiones muy importantes. Bueno, iniciando, ¿qué sucede con la historia de la tabla periódica? Pues la historia de la tabla periódica se desarrolla, digamos, de una manera paralela al desarrollo del modelo atómico, ¿verdad? Que espero ya lo tengan en cuenta. Y no solo eso, con los diferentes descubrimientos por los diferentes científicos que vamos a ir mencionando. ¿Y qué sucede? Para su desarrollo, pues aportaron muchísimos, pero muchísimos científicos, pero aquí únicamente vamos a nombrar aquellos que realmente plantearon un modelo como tal de ordenamiento, ¿verdad? Muchos dieron aportes, como les digo, pero aquí vamos a abordar los autores o los científicos que presentaron un ordenamiento más formal, por decirlo así. El primero de ellos, en el año de 1817, el químico alemán Johann Wolfgang Dobreiner hizo el primer intento por establecer una clasificación de los elementos químicos. ¿Y qué sucede? Él notó que los elementos, hasta ese momento, por supuesto, se tenían menos de 50 elementos, si no me equivoco. Entonces él notó que varios grupos de 3 elementos presentaban características bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento de medio de una triada no solo tenía una reactividad química intermedia, sino que además tenía un peso atómico, masa atómica intermedia, y además mostraba también relación entre sus propiedades físicas. Hasta ese momento es importante mencionar que el dato con mayor fiabilidad que contaban los químicos de ese entonces era el dato del peso atómico masa atómica. Y esto es porque, de hecho, desde los años 1800 existen las mediciones de estos pesos atómicos. Sin embargo, por ejemplo, el estudio a nivel microscópico, por ejemplo, de los electrones y todo eso, aún no era posible, ¿verdad? Pero los científicos necesitaban ya en este momento, con el abanico que tenían de elementos, ellos ya necesitaban un ordenamiento. Y por eso Dobereiner pensó uno, ¿verdad? Pero a su disposición no tenía tanto, ¿verdad? Únicamente, como les digo, peso atómico, ciertas propiedades fácilmente medibles como punto de fusión, punto de ebullición y otros. Entonces, por ejemplo, ahí vemos en la imagen la primera triada de Dobereiner. Esta de estroncio, calcio y bario en su tabla periódica lo van a encontrar en el grupo 2A. Pues sucedía algo bastante interesante y es que, por ejemplo, el calcio presenta una reactividad bastante elevada con el agua, reacciona de manera vigorosa, ¿verdad? El bario, sin embargo, reacciona de una manera muy pequeña y el estroncio reacciona como de manera intermedia. Esto nos da pie a que tienen una reactividad similar, no igual, similar. Además, ellos forman compuestos también similares de la misma naturaleza. Más adelante veremos también que su número de oxidación es similar. Pero bueno, como les decía, forman compuestos con una química similar. Por ejemplo, los tres forman sulfato, ¿verdad? Tenemos sulfato de calcio, sulfato de estroncio y sulfato de bario, ¿verdad? Esto otra evidencia de que ellos presentan reactividad similar. Y no solo eso, ¿verdad? Otra cosa es que sus puntos de fusión están muy cercanos, andan entre los 730 grados Celsius y los 830, más o menos, ¿verdad? Andan los tres por ahí. Es decir, no se alejan tanto, ¿verdad? Eh, y lo más interesante, como les digo, es ver sus pesos atómicos. Por ejemplo, el peso atómico del calcio hasta ese momento se había medido con poca precisión, ¿verdad? Pero se tenía en cuenta que era 40. El peso del bario era, hasta ese momento se definía 137, me parece.
Si sacamos el promedio de esos dos valores, vamos a encontrar un valor cercano a 88. En la tabla periódica actual vemos un valor de 87, es decir, algo muy interesante es que el valor del estroncio, que es el elemento químico intermedio, tenía un peso atómico que era el promedio de los dos elementos extremos. Y esta era la primera triada de Brenner, no fue la única que planteó, ¿verdad? Por supuesto, planteó otras. Sin embargo, más adelante se dio cuenta de que pues, esto no se cumplía para todos los elementos y habían unos que realmente la relación entre tres no funcionaba de la mejor manera. Y por eso mismo también pasó un poco por alto, ¿verdad? Los descubrimientos de Brenner, pero como les digo, este fue el primer intento de un ordenamiento formal de la tabla periódica. Luego sigue otro descubrimiento que muchos no lo toman en cuenta, pero a mí me gusta mencionarlo, ¿verdad? Que es el tornillo telúrico. Y es que en 1862 un geólogo francés, disculpen, pero no sé mucho francés, ¿verdad? Pero yo creo que se pronuncia de apellido Champ-Courtois, encontró que si disponía a los elementos en orden de sus pesos atómicos, porque como les digo, hasta ese momento únicamente lo más preciso que tenían en el peso atómico, pues si los disponía en una columna espiral, pues resultaba que las triadas que mencionaba Brenner quedaban como sucesivas, ¿verdad? Quedaban alineadas. Entonces este fue su arreglo de tabla periódica, esto fue su propuesta. Y le llamó el tornillo telúrico. Pero sin embargo esto tampoco pasó esto pasó más bien desapercibido porque presentaba los mismos fallos que el modelo de Brenner. Y por supuesto, hasta ese momento tenían pocos elementos. Esta disposición no era demasiado práctica, ¿verdad? Ya se imaginarán ustedes con los 118 elementos que tenemos hoy en día, llevar tremenda espiral, ¿verdad? No es nada práctico, ¿verdad? Y ya veremos más adelante que una de las importancias de la tabla periódica es que es bastante práctica, ¿verdad? Nos resume mucho de la química en poco espacio. El siguiente modelo se trata de la llamada ley de las octavas. Este científico llamado John Alexander Reina, que es inglés, Reina Newlands, perdón, retomó los estudios de sus antecesores como Champ-Courtois, ¿verdad? Y Brenner. Y pues él observó, él ya no vio grupos de tres, ¿verdad? Él vio un ordenamiento más bien, donde cada octavo elemento mostraba propiedades similares, ¿verdad? Entonces contamos de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego el octavo elemento, que en este caso sería el sodio aquí, en este caso sería el sodio, presentaba propiedades al litio. Esto no se aleja a lo que tenemos hoy en día, porque como vemos en nuestra tabla periódica actual, efectivamente tenemos el sodio por debajo del litio, porque efectivamente comparte ciertas propiedades con el litio, al igual que luego el potasio. Pero ¿qué sucede? Y como dato, ¿verdad? Le llamó ley de las octavas siendo un símil a la música, ¿verdad? A este señor le gustaba la música, realmente, y vio una similitud con las octavas en términos musicales, ¿verdad? Por eso le llamó ley de las octavas. Pero lo que sucedió con este aporte fue de que a partir del elemento calcio, luego de eso, pues ya empezaba a presentar irregularidades el octavo elemento y ya pues no aplicaba tanto este ordenamiento, ¿verdad? Y de nuevo pues se fue en busca de un nuevo ordenamiento, una nueva disposición de los elementos. Ahora ya nos vamos acercando a los descubrimientos de nuestra tabla periódica actual. El siguiente es este científico alemán llamado Julius Lothar Meyer, y él acomodó los elementos ya un poco diferente a lo que los demás. Él lo hizo en función del volumen atómico, no en función del peso atómico como lo habían hecho sus antecesores. Por supuesto, el volumen atómico tiene relación con el peso atómico. El volumen atómico se relaciona tanto con el peso atómico como con la densidad, ¿verdad? Y en este caso ya presentó una manera un poco más extensa de ordenamiento debido a que también consideró las propiedades físicas de los elementos. Dejó un poco de lado las cuestiones de la reactividad química y demás, pero sí que tomó muy en cuenta las propiedades físicas de los elementos y sus volúmenes atómicos. Pero ¿qué sucede? Un año antes, un científico ruso, que ya vamos a decir el nombre, pero creo que ya se imaginan quién es, tomó una idea que es mucho más completa que esta y por eso queda como opacado los descubrimientos de Meyer. Sin embargo, hay que tenerlos en cuenta porque son muy interesantes también y bastante similares a los que veremos más adelante. Y es este científico ruso, ¿verdad? De apellido Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Él, aquí sí ya nos vamos a detener un poco más porque su tabla periódica ya es más compleja, ¿verdad? Y mucho más amplia. Está basada, en la repetición periódica de las propiedades, pero no solo de las propiedades químicas,
sino también en algo muy interesante, que es la valencia, los electrones de valencia. No sé si alguien aquí presente sabrá qué es los electrones de valencia o sabrá qué son las valencias. O sabrá a qué se refiere el concepto de valencia. No sé si tendrán alguna idea. ¿Cómo están escribiendo? La capacidad de regalar electrones, por ahí va, bastante aproximada la definición, no exactamente, pero sí, la valencia efectivamente se relaciona más bien con la capacidad de intercambiar electrones, porque no solo sabes que das electrones, sino que también puedes recibir, ¿verdad? Alguien más está escribiendo a ver qué aporte nos puede brindar. De qué son los electrones de valencia o el concepto de valencia como tal, ¿verdad? Los electrones que o lo que faltan. Muy bien, a eso se refiere, ¿verdad? Vamos con se relaciona a los electrones que o lo que faltan. Tiene relación, digamos, con lo que es el número de oxidación, ¿verdad? Y es que eso es verdad. Los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa de, de un átomo, ¿verdad? En la última capa electrónica de un átomo. Hasta ese momento no se tenía el conocimiento como tal, pero sí se sabía que de ello dependía la reactividad de los elementos. Eh, ¿Por qué? Porque, como les digo, son los electrones de la última capa y son, como han dicho ya nuestros compañeros, son los que se intercambian en un enlace químico, ¿verdad? Se ceden o se comparten o se ganan, ¿verdad? Estos electrones de valencia, los de la última capa. Por cierto, a todos los electrones que no son los electrones de valencia se le llaman electrones internos, ¿verdad? Sencillamente. Bueno, aquí podemos ver una pequeña imagen de lo que es la primera tabla de Mendeleev, ¿verdad? Aquí, como tal, no la vamos a entender así directamente, ¿verdad? Porque es bastante diferente a lo que tenemos hoy en día como tabla periódica. Sin embargo, pues si le ponemos atención, pues tiene una disposición similar. Sin embargo, por ejemplo, falta la columna correspondiente a los gases nobles, y es que hasta este momento no están muy estudiados, pero ya lo vamos a mencionar. ¿Y qué sucede con la tabla periódica Mendeleev? Sí, este ordenamiento muy bueno y todo, ¿verdad? Para ese momento, ¿verdad? Bastante novedoso. Pero hasta ese momento no era nada, como les digo, impresionante. Lo impresionante es lo que sigue después. Y es que Mendeleev contradijo algunos conocimientos existentes sobre los pesos atómicos. Es decir, que él dijo, no, miren, los que han estudiado los pesos atómicos antes que yo no estaban del todo correctos. ¿Y por qué? Él le tenía tanta fe a su ordenamiento que, por cierto, no entendía del todo él su ordenamiento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en el desarrollo de la química, no estaba muy desarrollado el modelo atómico. Entonces, él sabía que se tenían que más o menos se ordenaban de esa manera. Sin embargo, no entendía exactamente por qué, ¿verdad? Pero él le tenía mucha confianza a su tabla periódica. Por ejemplo, retomamos al berilio. En ese entonces se pensaba, se había estudiado, se habían medido que el peso atómico del berilio era de 14, pero Mendeleev decía no, no puede ser 14 porque en su tabla periódica no había espacio para un elemento que tuviera el peso atómico de 14, ¿verdad? Dije, no, aquí en mi tabla no cabe un elemento que tenga este peso. Por tanto, debe de tener otro peso. De acuerdo a las propiedades del berilio, él dijo, no, tiene que estar, sus propiedades están entre litio y entre boro, perdón. De tal manera de que debe de tener un peso cercano a 9. Bueno, si ven ustedes ahí su tabla periódica, si lo tienen a mano, verán que el peso atómico del berilio efectivamente es 9. Entonces, Mendeleev le atinó, ¿verdad? Claro que sí, hasta ese momento, claro, no se sabía que había dado, ¿verdad? En el punto. Y no solo eso, las predicciones de Mendeleev no se quedan hasta ahí. Él predijo además la existencia de elementos aún no descubiertos que debían ocupar el lugar de los huecos en su tabla. Es decir, por ejemplo, él encontró elementos, él tenía huecos en su tabla periódica y él dijo que ahí tenían que haber elementos. Y además, no solo eso, dijo que predijo con lujo de detalle sus propiedades. ¿Por qué? Basado en la cercanía que se encontraban con otros elementos. Por ejemplo, él designó el ecaboro,
LK-aluminio y LK-silicio, si no mal recuerdo. Tres huequitos, ¿verdad? Que dijo, no, posteriormente van a ser descubiertos estos elementos porque según mi tabla tiene que haber aquí unos elementos que tengan estas propiedades. Y efectivamente, ¿verdad? Un par de años después, un descubrimiento impresionante acerca de un científico que él dijo que descubrió un nuevo elemento que compartía propiedades, bueno, más bien sus propiedades se parecían mucho a las que ya había predicho Mendeleev. Y a este elemento se le llamó galio, ¿verdad? Que era el equivalente al EK-aluminio que mencionaba Mendeleev. Entonces en este momento fue algo alucinante, ¿verdad? Todos dijeron, ah, Mendeleev tenía razón, este señor no está loco, dijeron. Y en ese momento, hasta ese momento que efectivamente se cumplió su predicción, fue de que los demás científicos dijeron, no, hay que ponerse a estudiar esta tabla periódica, hay que estudiar este ordenamiento y hay que tratar de descubrir estos elementos que este señor menciona para ver si de verdad tenía la razón. Por supuesto, la tabla periódica de Mendeleev tenía ciertas deficiencias, no era perfecta, por supuesto, pero era de verdad el primer pie al ordenamiento que tenemos hoy en día. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si tienen algún tipo de duda hasta ese momento, aún no falta, ¿verdad?, avanzar en el desarrollo de la tabla periódica. Pero si tienen alguna duda, ahorita pueden decirla. Todo claro hasta el momento entonces. Ok, bueno, entonces continuamos, ¿verdad?, con el desarrollo de la tabla periódica. Bueno, entonces, como les decía, en este momento este señor fue un boom, ¿verdad? Y todos se pusieron a investigar y de la mano de los nuevos descubrimientos, claro que sí. Y ahora sí, ya finalizamos con lo que es el descubrimiento de Moseley y la tabla periódica actual. ¿Qué sucede? Que el físico inglés Henry Wynne Jeffreys Moseley realizó un estudio sistemático con todos los elementos y descubrió que la longitud de onda se hacía más pequeña para los átomos más pesados. En español, él bombardeó rayos X a diferentes elementos y vio que existía una relación con la longitud de onda de estos rayos respecto a la cantidad de carga positiva que poseía en el núcleo cada elemento, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan a qué se refiere esta definición, a la cantidad de carga positiva. Este fue el descubrimiento de Henry Moseley. La relación que había con la cantidad de cargas positivas que había en el núcleo. Actualmente, ¿cómo le llamamos a esa cantidad de cargas positivas en el núcleo? ¿Cuál es el nombre que le damos a esa cantidad de cargas positivas que tenemos en el núcleo? No, la cantidad de cargas positivas, ¿verdad? El electrón son la cantidad de cargas negativas. Más bien, el electrón es una partícula con carga negativa. Protón, correcto, pero ¿a qué se le llama al número de protones que tenemos en un átomo dentro del contexto de la tabla periódica? ¿Cómo le conocemos a ese número de protones? Que es constante, ¿verdad? Porque los protones no se intercambian. Efectivamente son los protones, pero ¿cómo le llamamos en el contexto de la tabla periódica? Ok, Manuel, protón, sí, protón. Las cargas positivas son los protones. Pero ¿a qué es equivalente el número de protones en un átomo? Por ejemplo, decimos que el níquel tiene 28 protones. Eso significa que tiene un de 28, ¿verdad? Eso quiero que me diga. Un número atómico, efectivamente, Manuel, a eso, un número, muy bien, Kimber, un número atómico de 28. Entonces, Henry Moseley desarrolló, más bien planteó el concepto de número atómico, que es que en ese momento se explicaron los demás científicos por qué es que cumplía tan a cabalidad el ordenamiento que planteaba Mendeleev. Mendeleev desconocía el concepto de número atómico, fue hasta el descubrimiento de Moseley que se descubrió este concepto, ¿no? Pero en ese momento se entendió que en realidad lo que sucedía con la tabla de Mendeleev, y que por cierto, por eso contradijo los estudios de peso atómico, porque como les decía anteriormente, todos los ordenamientos se habían hecho en base al peso atómico. Sin embargo, Mendeleev, al tomar en cuenta otras propiedades, se dio cuenta que no era estrictamente el peso atómico y que además habían mediciones malas. Entonces él, sin darse cuenta, ordenó los elementos en función de su número atómico. Por ejemplo, colocó al berilio después del boro, y esto es porque el berilio tiene un número atómico en una unidad mayor al del litio, ¿verdad? Por ejemplo.
Y en ese momento pues ya empezaba un poco a sentarse, ¿verdad? Lo que es la tabla periódica. Hasta ese momento ya se tenía una tabla periódica bastante funcional. Por supuesto no se tenían todos los elementos que se tienen en la actualidad y se van agregando. Además, como les mencionaba, más o menos por estas épocas fue estudiado un conjunto de gases bastante peculiares que más tarde se les llamaría gases nobles porque tienen la característica de ser químicamente bastante inertes, ¿verdad? Y se inició con el aislamiento de ciertos gases del aire, ¿verdad? Que se dieron cuenta que no reaccionaban prácticamente con nada. Los gases nobles no los tomaba en cuenta el señor Mendeleev, ¿verdad? Entonces en este momento se iban incorporando y sencillamente como ellos tienen su valencia completa, tienen su última capa llena, no era necesaria una modificación demasiado amplia debido a que únicamente se debía de agregar una nueva columna a la tabla periódica, por la misma razón, y se le conocía como valencia cero, ¿verdad? Ahora ya retomando la tabla periódica actual, lo que sucedió luego fueron los avances en plus del modelo atómico. Hubo el descubrimiento del neutrón por James Chadwick y además el desarrollo de teorías cuánticas por el científico Niels Bohr y Erwin Schrödinger. Y de esta manera ya se pudo entender más a cabalidad lo que es el ordenamiento de los átomos y por qué más o menos se daban estas tendencias periódicas. Y aquí ya tenemos pues nuestra tabla periódica actual, que ya vamos a ver un poco su división, sus partes y demás. Hasta ahorita hemos dado únicamente su historia. Y es el ordenamiento que tenemos hoy en día, que como les digo, lo vemos un poco diferente, ¿verdad? A lo que tiene Mendeleev. Claro, nosotros lo vemos con colores de una manera más ordenada. Pero sin embargo es bastante similar y esta incorpora años y años de estudio, ¿verdad? Y además pues que se han incorporado muchos más elementos, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a la siguiente temática, que es la división de la tabla periódica, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poco de las partes básicas de lo que es la tabla periódica. Primero, ¿verdad? La tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Los grupos son las columnas en la tabla periódica. La tabla periódica moderna, como les decía, está ordenada de tal manera que los grupos, más bien los elementos de cada grupo tienen propiedades químicas similares. Y esto se relaciona a que tienen una valencia similar, es decir, tienen más o menos de la misma manera llenada la última capa de electrones, ¿verdad? Tienen más o menos la misma cantidad. Esto lleva a que, claro, tengan propiedades químicas similares porque se relaciona con la reactividad. Volvemos al ejemplo de calcio, estroncio y bario, ¿verdad? Ellos tienen una valencia de 2, un estado de oxidación 2, y por esa razón que a pesar de que, claro, tengan niveles de energía diferentes, lleva a que tengan propiedades similares por su última capa de electrones. Actualmente, bueno, esto depende más bien de dónde se retome la información, porque por ejemplo, anteriormente con todas las tablas periódicas se retomaba que los grupos se nombraban con números romanos y letras, ¿verdad? De tal manera que se nombraba del 1, 2 hasta el 8A y del 1 hasta el 8B. Del 1 hasta el 7A y del 1 hasta el 8, ajá, correcto. Y sin embargo, pues la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Institución estadounidense, propone el nombramiento de los grupos únicamente del 1 al 18, ¿verdad? Que son los 18 grupos de la tabla periódica, en orden de izquierda a derecha, ¿verdad? Para no complicarse. Sin embargo, pues la mayoría de tablas en la actualidad ya traen las dos, ¿verdad? Trae el 1A, digamos, que es correspondiente al grupo 1 y demás. Además, estos grupos de la tabla periódica tienen ciertos nombres que no son, como por decirlo así, oficiales, ¿verdad? No son como estrictos estos nombres, pero se relacionan al primer elemento de su familia, porque los grupos también son llamados familias. Por ejemplo, ¿verdad? Al grupo donde está el litio, sodio, potasio, etcétera, al grupo 1A o al grupo 1, se le llama metales alcalinos. Al grupo 2 se le llama metales alcalinotérreos. Y luego, por ejemplo, saltamos a donde está el nitrógeno, que se le llama nitrogenoideos o familia de nitrógeno. A todos los elementos de transición se les conoce directamente como familia D y el primer elemento. Por ejemplo, si nos vamos al grupo 3B, o que sería el equivalente al grupo 3 normal, sería la familia del escandio. Y así, ¿verdad? Para los demás. Ahora bien, los periodos son las filas en la tabla periódica, que esto tiene relación directa con los niveles de energía, de tal manera
que en el periodo 1, donde solo hay dos elementitos, tenemos el hidrógeno y el helio, que tienen únicamente un nivel de energía. Al hacer su configuración electrónica únicamente vamos a encontrar un nivel de energía. En cambio, en el litio, berilio y demás, en el periodo número 2 ya tenemos dos niveles de energía, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al número de 7. Sabemos que en realidad los niveles de energía son infinitos, ¿verdad? Pero estos 7 son los más estables y los mayores estudiados hasta el momento. Como les decía, ¿verdad? Aquí vemos los grupos son las columnas en la tabla periódica, que son un total de 18, y los periodos son 7. Aquí estos dos realmente que se ponen abajo, en realidad están ubicados en esta posición, ¿verdad? Se le llaman lantánidos y actínidos. Pero no se colocan ahí más que todo por una cuestión estética, ¿verdad? Porque por el hecho de que, como les explico, si lo colocamos ahí, la tabla periódica se va a hacer tremendamente larga y ya sería menos práctica de la que tenemos ahora. Además de que estos elementos tienen unas propiedades un poquitín diferentes a los elementos que vamos a tener ahí dentro, ¿verdad? Entonces se prefiere separar también, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, ¿verdad?, respecto a esta división de la tabla periódica. O de lo último que mencionamos, ¿verdad?, del desarrollo de la tabla periódica, o si está todo claro. Todo claro hasta el momento entonces. Todo bien. Si tienen una duda, no duden para redundancia en preguntar, ¿verdad? Aunque sea muy pequeña, ¿verdad? Pero aquí es importante que quede todo claro. ¿Por qué? Porque como les digo, la tabla periódica es algo básico. Si no comprendemos sus partes, su funcionamiento, pues totalmente nos va a ir muy mal en lo que es química, ¿verdad? Lo que están escribiendo. ¿Por qué los gases nobles no tienen valencia? No, los gases nobles sí que tienen valencia, quizás no me di a entender adecuadamente. Ya vamos a explicar eso porque voy a hablar un poco más de las propiedades de los gases nobles. Pero los gases nobles no es que no tengan valencia, más bien tienen su valencia completa. La valencia está completa con un total de 8 electrones en la última capa, ¿verdad? Todos los gases nobles o no me aparecen en la tabla. No, tienen que aparecer, ¿verdad? El octeto sería, esto significa que cumplen la regla del octeto, excepto el helio, ¿verdad? Porque el helio se comporta como gas noble únicamente con 2 electrones, pero esa es una excepción, ¿verdad? Sin embargo, en sus propiedades sí que se parece a los demás gases nobles. Pero a partir del neón hasta llegar al radón, todos tienen 8 electrones en su última capa, tienen su capa de valencia completa. Esto les brinda una gran estabilidad química, de tal manera de que estos gases lo van a encontrar, no son gases como que encuentran en la naturaleza, pero cuando los encuentran solitos. Por ejemplo, otros elementos, hablemos del hierro. El hierro lo vamos a encontrar en la naturaleza, muy difícil lo vamos a encontrar solo. Ustedes piensan que encuentran una pieza de hierro, pero no es de hierro, ¿verdad? Eso tiene óxido de hierro, tiene sulfato de hierro, tiene diferentes compuestos formados por el hierro. Pero si encontramos, por ejemplo, el neón sí que está solito, ¿verdad? Está el solito, ¿verdad? No le gusta unirse con nadie más. Es muy complicado hacer compuestos químicamente unidos con estos gases nobles. Y es muy difícil también encontrarlo. Y esto es porque la cualidad de que tienen los 8 electrones en su última capa les brinda una gran estabilidad. De tal manera que todos los demás elementos, ¿cómo les explico? En la química lo que se busca es la estabilidad, ¿verdad? En la química todos los elementos quieren ser como los gases nobles, quieren buscar estabilidad. Y por ello algo importante a guiarse en el momento de estudiar enlaces químicos, que los elementos van a querer parecerse a los gases nobles. Por ejemplo, si tenemos un elemento que tiene únicamente 2 electrones en su última capa, lo que va a querer es deshacerse de eso, porque la siguiente capa va a estar llena. En cambio, por ejemplo, si un elemento tiene 7 electrones, por ejemplo, los que tenemos a la par de los gases nobles, por ejemplo, el flúor, ¿verdad?
va a tener 7 electrones en su última capa. Únicamente le falta uno para completar su octeto. Entonces, al momento de querer unirse con otro elemento, él va a querer buscar ese electrón que le hace falta, ¿verdad? Que alguien se lo ceda, ¿verdad? Él va a querer aceptar un electrón, ¿verdad? Entonces, no es que no tengan valencia, sino que tienen su valencia completa, por decirlo así. No sé si ahí solventé tu duda, Kimberly, o di un poco más de vuelta, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces continuamos con lo que es la clasificación de los materiales. Ya vamos a ir hablando un poco más de lo que son los gases nobles, ¿verdad? Que son muy peculiares realmente. Primero, la clasificación de acuerdo al carácter metálico, ¿verdad? En esto lo clasificamos en tres dentro de la tabla periódica. Tenemos, o bueno, en general, ¿verdad? Metales, no metales y metaloides. Los metales son los que vemos ahí en la imagen en celestito. Los no metales son los que vemos en amarillo. Curiosamente, los metales son más, ¿verdad? Hay más elementos metálicos que no metálicos, pero los más abundantes en la Tierra, ¿verdad? Son los no metales. Pues lo vemos, por ejemplo, en el aire, que está compuesto, el aire está por todas partes y está compuesto su mayoría por nitrógeno y oxígeno 2, que son no metales. Los metaloides únicamente son esos que vemos ahí en verde: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio. Y ahí luego empezamos a entrar un poco en duda, ¿verdad? Hasta el momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el polonio y el astato, algunos autores los consideran metaloides, otros no, porque tienen igual características peculiares, ¿verdad? Pero ahí depende de qué autor lo retomen, pero digamos que eso sigue en discusión, ¿verdad? Incluso me parece que también el antimonio se encuentra en discusión si debería ser o no debería ser metaloide. Pero bueno, en la tabla periódica los vemos dispuestos de esta manera. Los metaloides fungen como una frontera entre metales y no metales. A la izquierda y abajo, de los metaloides encontramos a los metales. En cambio, a la derecha y arriba de los metaloides encontramos los no metales, ¿verdad? Y ahora hablemos de las características de cada uno, las características de los metales. Los metales presentan una alta conductividad eléctrica y también una alta conductividad térmica, es decir, son muy buenos conductores de calor. La conductividad eléctrica la vemos pues en nuestro cableado, ¿verdad? Las cosas están hechas de metales, de cobre, de aluminio, etc. Y térmica igual, ¿verdad? Nuestras indumentarias de cocina, ¿verdad? Tenemos que son metálicas en su mayoría, ¿verdad? Junto con otros recubrimientos. Además, constan de algo que suena un poco extraño a mi parecer, ¿verdad? Que se le llama brillo metálico, ¿verdad? Es un poco extraño que los metales tengan brillo metálico, ¿verdad? Sino un poco redundante, ¿verdad? Pero a esto se refiere pues a un brillo, literalmente. Nosotros podemos ver un metal que, por ejemplo, un pedazo de metal que aunque parezca un poco dañado, al partirlo, vamos a ver que por dentro prevalece su brillo metálico. Ojo, esta propiedad no es para todo, ¿verdad? Pero en su mayoría los metales poseen brillo metálico. Además, en su mayoría son sólidos, ¿verdad? Hay alguna excepcióncita ahí, ¿verdad? Que se le llama mercurio, ¿verdad? Que es el metal que se encuentra en estado líquido, ¿verdad? Sin embargo, posee las otras características de los metales, y por ello es un metal, ¿verdad? El mercurio, pero es el único metal que a temperatura ambiente, ¿verdad? La temperatura a la que estamos así normalmente es líquido, ¿verdad? Los demás también pueden llevarse a fase líquida, pero por supuesto a temperaturas bastante elevadas. Ahora, aquí viene un concepto que, como les digo, aplica más que todo para metales, y es que la mayoría son maleables y dúctiles, perdón. Recordemos que la maleabilidad es la propiedad de los metales, como les digo, de aplastarse y convertirse en láminas muy delgadas, ¿verdad? Los metales tienen esta propiedad. Y la ductilidad es la propiedad que les concede la formación de hilos, es decir, agarramos un trozo de metal, lo estiramos y puede formar hilos, ¿verdad? Esta es una propiedad de los metales que veremos ahora en contraste. Las propiedades de los no metales son básicamente todo lo contrario que lo que ya vimos. Los no metales tienen una baja conductividad eléctrica. Hay excepciones. Aquí en la química van a aprender de que está lleno de excepciones realmente, ¿verdad? Uno busca generalizar, pero siempre vamos a encontrar excepciones. Hay baja conductividad eléctrica, pero una excepción es el carbono, que supongo que ya lo habrán visto en alguna película o habrán experimentado de alguna manera, que el carbono en su forma polimórfica, decirlo así, de grafito, es decir, en su forma de grafito, porque también podemos encontrarlo de otras maneras, ¿verdad? Como
como grafeno, ¿verdad? O como diamante, que es carbono. Pero en su forma de grafito, él puede conducir la electricidad bastante bien. Pero en general los otros no metales no conducen muy bien la electricidad. Son buenos aislantes térmicos, esto implica que no conducen de manera adecuada el calor, ¿verdad? En su mayoría, no todos. No poseen brillo metálico, en su mayoría, de nuevo, no todos, ¿verdad? Aquí quizás hay un poco más excepciones que en la cuestión de los metales. Los no metales pueden ser sólidos, sí pueden ser sólidos, hay no metales sólidos, el caso del carbono, estado de grafito, diamante. O hay líquidos también, o hay también gaseosos, ¿verdad? Por ejemplo, todos los no metales, todos los gases nobles son no metales además, y esos están en estado gaseoso, ¿verdad? Además, los no metales que se encuentran en estado sólido suelen ser quebradizos. ¿Qué significa esto? Que no son maleables, ¿verdad? Lo vemos de nuevo con el grafito, ¿verdad? Es quebradizo, no es muy maleable. Y tampoco son dúctiles, tampoco tienen esa capacidad de formar hilos. Por ello es que el concepto de ductilidad y de maleabilidad no se aplica directamente. Es un concepto general, ¿verdad? Que incluye todos los materiales, pero como los no metales no son dúctiles ni son maleables, pues únicamente se aplica a metales. ¿Qué sucede con los metaloides? Los metaloides son que no van ni aquí ni allá, ¿verdad? Ellos presentan un comportamiento intermedio entre metales y no metales. Algunos de ellos presentan características de metales, pero también de no metales. O otros de ellos se comportan dependiendo de quién sea su compañía, ¿verdad? Es decir, estos son bastante hipócritas, ¿verdad? Tienen dos caras. Si se unen con un metal, ellos dicen, yo me voy a comportar como un no metal. Sin embargo, si ellos están unidos químicamente con un no metal, dicen, yo me quiero comportar como un metal, ¿verdad? Ellos se adecuan ahí a la situación, ¿verdad? Ahora, hablando, esta era una clasificación, como les decía, de acuerdo al carácter metálico. Algo que me faltó mencionarles, es que el carácter metálico a veces es considerado, más bien, es considerado, pero como es un poco trivial, no se suele mencionar, pero es considerado una propiedad periódica. El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda en la tabla periódica. Y esto es que si nos movemos en este sentido, vamos a ir encontrando más metales, por decirlo así, ¿verdad? Ahora sí, hablando de la clasificación, de acuerdo al tipo de elemento distinguimos cuatro, ¿verdad? Los representativos, los elementos de transición y los elementos de transición interna, perdón, y los gases nobles, ¿verdad? Aquí los vemos. Los elementos representativos son los que tenemos en el 1A y 2A y del 3A hasta el 7A. Es decir, las dos primeras columnas y estas otras 5. Los elementos representativos se le llama así porque en su conjunto son los que conforman la mayor cantidad en la Tierra. Entre ellos, básicamente los elementos representativos de las dos primeras columnas son los metales más abundantes en la Tierra. Y aquí pues son metales y no metales que también son bastante abundantes, ¿verdad? Con ciertas excepciones, ¿verdad? Luego tenemos los elementos representativos se caracterizan porque tienen en su última capa, ¿verdad? En su capa de valencia, tienen incompleta los subniveles S y P, ¿verdad? Y hay que retomar un poco el concepto de configuración electrónica y de orbitales, ¿verdad? Ellos tienen incompleto el nivel S o P. Y si no lo pueden ver, y si no me creen, ¿verdad? Pueden ver directamente la configuración electrónica abreviada que se encuentra en su tabla periódica. Vemos que, por ejemplo, el berilio es 1s2, 2s2. Tiene incompleto el subnivel S, ¿verdad? El subnivel S. Si nos vamos al flúor, termina en S2P5. Esto significa que tiene incompleto el subnivel P. Ya si encontramos un elemento que tiene incompleto otro subnivel, pues no pertenece a los elementos representativos. Los elementos de transición, también llamados metales de transición, son elementos metálicos todos que tienen incompleto, escuchan el concepto, ¿verdad? Se refiere a elementos que tienen incompleto el subnivel D y abarca desde el 1B hasta el 8B. ¿Qué sucede? Que si seguimos esta definición estricta, que decimos tiene incompleto el subnivel D, ustedes se preguntarán, ¿verdad? Si les surgió la duda, o si en algún momento les surge la duda. El zinc, el cadmio y el mercurio, ellos sí que tienen el completo del subnivel D. Si se fijan, su configuración electrónica termina en D10, tienen la máxima capacidad de electrones que pueden tener en su subnivel D. Por eso muchos autores, ¿verdad? Tienden a estos elementos excluirlos de los metales de transición, ¿verdad?
y los colocan más como representativos, ¿verdad? Porque incluso se parecen en sus propiedades químicas. Pero es por eso, ¿verdad? Porque la definición de elementos de transición nos rige a tener incompleto el subnivel dado que estos tres elementos no lo tienen incompleto, pues estrictamente no serían llamados elementos de transición. Sin embargo, no es difícil que ustedes encuentren alguna información bibliográfica que incluya estos elementos como elementos de transición, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que ponerse a pensar en eso. Luego tenemos los elementos de transición interna, que son los que yo les mencionaba anteriormente como lantánidos, que son los lantánidos y también los actínidos, que les mencionaba anteriormente, que los lantánidos antes fueron llamados elementos de tierras raras, porque eran raros, ¿verdad? Básicamente. Los encontraban como en minerales, ¿verdad? Por eso también tierras. Y ellos tienen incompleto el subnivel o el orbital, más bien F. Todos ellos tienen el orbital F incompleto. Y por último tenemos los gases nobles, que son un grupo de elementos que, como les decía, tienen características distintivas y bastante similares. Todos los gases nobles son gases, su nombre lo dice, ¿no? Todos los gases nobles son gases, son incoloros, son inodoros, es decir, no tienen olor, ¿verdad? Y son especialmente muy poco reactivos químicamente hablando. Es decir, como les mencionaba, ellos no se unen con cualquiera, ellos están bien solos, les gusta la soledad a ellos, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé si habrá hasta el momento alguna duda con estas dos clasificaciones de los materiales aquí dentro de la tabla periódica. Va un poquito rápido, disculpen, ya vamos a ir un poquito más lento, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda pueden hacerla ahorita, ¿verdad? ¿Todo bien hasta el momento? Si tienen alguna duda. Los elementos representativos eran los elementos que, bueno, se los voy a poner ahorita en la presentación. Aquí están en este dibujito, ¿verdad? Los elementos representativos son las dos primeras columnas y estas cinco, ¿verdad? Sin los gases nobles. Estos son los elementos representativos. Prácticamente todos los que tienen A excepción de los gases nobles. Todos los grupos A. 1, 2, los grupos 1, 2 y los grupos 3, 4, 5, 6 y 7 de la tabla periódica. Todos estos son los elementos representativos. Los elementos de transición son los grupos de 3, todos los que tienen B, ¿verdad? Aquí todos los del centro. Todos estos. Como les digo, algunos autores toman en cuenta zinc y cadmio, otros no, ¿verdad? Pero los gases nobles son la última columna y no hay donde perderse. Y tampoco los elementos de transición interna no hay donde perderse. Son las dos que ponen siempre separadas, ¿verdad? Las dos filas que ponen siempre separadas en la tabla periódica. ¿Quedó claro ahí la duda, Andrea María? Ahí está, ¿verdad? Ahí lo pone Kimberly. Ajá, correcto. De acuerdo a la otra clase, a la otra forma de enumerar los grupos que les mencionaba serían los correspondientes al grupo 1, 2 y del 13 al 17. No sé qué tabla periódica usarán ustedes, pero como les digo, en la mayoría de tablas aparecen las dos formas. Y esos son los elementos representativos. Muchas veces incluso los colocan de otro color. Bueno, ¿verdad? Vamos a continuar si no hay algún otro tipo de duda. Y vamos a hablar de la clasificación de acuerdo al tipo de orbital. Esta se parece bastante, como verán cuando les explique, se parece bastante a la clasificación que vimos anteriormente. Aquí directamente se clasifican de acuerdo a el subnivel que tienen incompleto. De tal manera que su nivel energético más alto, el orbital en el cual están sus últimos electrones, son los que, de la manera en que se dividen. Por ejemplo, vemos, vemos aquí las dos primeras columnas son correspondientes al bloque S, y eso es porque su última capa está incompleta en el subnivel S, ¿verdad? En el orbital S, ¿verdad? Lo pueden ver en la configuración electrónica de todos esos elementos, ¿verdad? Todos ellos terminan su configuración electrónica en S.
Luego tenemos estos elementos, ¿verdad? Que tienen el último subnivel incompleto P, ¿verdad? Esto corresponde, aquí tenemos aquí el esquemita, ¿verdad? Significa que en su configuración electrónica veremos que al final de sus últimos electrones, es decir, sus electrones de valencia van hasta el orbital P. Los elementos de transición ya el mismo concepto, pero retomando básicamente los orbitales D, significa que su nivel energético más alto, los electrones, bueno, como les digo, los electrones del nivel energético más alto, que a la vez son los electrones de la capa más externa, se encuentran en su nivel D. Y pues los del bloque F son los que tienen la última capa del orbital F, ¿verdad? Tienen incompleta la subcapa F, como les decía anteriormente. Esta clasificación no se usa tanto, pero hay que tenerla en cuenta cuando se habla de configuración electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se va llenando 1s2 y así, ¿verdad? Sabemos que estamos en el bloque S. Como verán, el grupo S y P son los elementos representativos, a excepción de los gases nobles. El grupo D, el bloque D son los elementos de transición y el bloque F son los elementos de transición interna. Ahora, la importancia de la tabla periódica, ¿verdad? No podemos hablar de la tabla periódica sin remarcar su importancia. Como les decía, se dice que la tabla periódica es la herramienta más importante en la caja de herramientas de un químico. Como les decía, hablar de la historia de la tabla periódica, hablar de la historia de la tabla periódica es hablar del desarrollo de la química, ¿verdad? Es hablar del desarrollo de la química. Y la tabla periódica no solo es una tabla donde están todos los elementos dispersos al azar, ¿verdad? La tabla periódica es una forma ordenada y dispuesta de los elementos que van más allá. Nosotros la vemos como un montón de cuadritos de colores, ¿verdad? Con letras. Pero no, en ella se encuentran englobados de manera intrínseca todas las propiedades estudiadas hasta el momento de los diferentes elementos y están ubicados de tal manera que esas propiedades sean similares cuando estemos hablando de elementos vecinos. Entonces, cuando se habla de química es hablar de la tabla periódica, ¿verdad? Esto es básicamente la historia de la química. Y la tablita que tenemos ahora en un pedazo de papel ahí todo doblado hoy en día, es el resultado de años y años de estudio, ¿verdad? Entonces no la vean de menos, es una herramienta muy, muy interesante. Bueno, antes de pasar a la autoevaluación, finalmente pregunto nuevamente si habrá algún tipo de duda acerca de toda la temática, ¿verdad? Ahorita la pueden hacer. Si quedó todo claro respecto a las clasificaciones, las divisiones, la importancia, o directamente con respecto a la historia o el desarrollo. Para pasar a la autoevaluación donde yo le voy a preguntar, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces, ¿verdad? La autoevaluación. La primera preguntita dice, la tabla periódica de Newlands, como les mencioné, ¿cómo es conocida? Como tabla periódica moderna, ley de las octavas, modelo de las triadas o el tornillo telúrico. ¿Cómo le llamábamos así curiosamente a la tabla periódica de Newlands? Un recurso que a mí me gusta es llamarlo con los nombres que se les asignó, ¿verdad? Porque es bastante curioso, ¿verdad? ¿Cómo le llamábamos a la tabla periódica de Newlands? Tornillo telúrico, le llamamos ley de las octavas, modelo de las triadas, o es la tabla periódica moderna. Al modelo de John Newlands, ¿cómo se le llamaba a esa tabla periódica? ¿Cómo se le conocía? Ley de las octavas, ¿verdad? Manuel le ha contestado ahí, ley de las octavas. A ver qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo con Manuel? Ley de las octavas, dice Sara también. Ley de las octavas, dice Kenia también. Bueno, luego que están de acuerdo y efectivamente se le conoce como ley de las octavas. ¿Por qué se le conoce como ley de las octavas? Porque él presentó un ordenamiento que las propiedades
periódicas, perdón, las propiedades periódicas, las propiedades químicas, más bien las propiedades físicas, porque en ese momento no se tomaba tanto en cuenta las químicas. Pero bueno, las propiedades físicas de cada octavo elemento, del primero con el octavo elemento eran similares. No conozco mucho de música, pero el señor sí, y hizo un símil con la música, ¿verdad? De que se parecía, ¿verdad? Esta disposición a cómo se distribuían las notas musicales, ¿verdad? Pasamos a la siguiente preguntita y es, ¿cuál fue una de las grandes propuestas que presentó el científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev con su tabla periódica? Literal A, él propuso un ordenamiento donde las propiedades eran similares cada 8 elementos. Literal B, ordenó los elementos de acuerdo a sus propiedades físicas. Literal C, se rigió únicamente a partir de los pesos atómicos sin tomar en cuenta sus otras propiedades. Literal D, predijo la existencia de elementos aún no descubiertos que debían ocupar los huecos de su tabla periódica y además brindó sus propiedades químicas y físicas. ¿Cuál fue una de las grandes propuestas que presentó Mendeleev junto con su tabla periódica? Mencionen solo el literal, ¿verdad? No es necesario que coloquen todo porque es bastante. Literal D, veo que ponen literal D. Pues correcto, el literal D predijo la existencia de elementos. Como les decía, esto probablemente fue lo más impactante del modelo de Mendeleev, que él se la dio aquí de Nostradamus, ¿verdad? Él predijo, ¿verdad?, esta cuestión. Dijo, no, aquí, en este hueco, aquí me ha quedado un hueco en la tabla, pero mi ordenamiento es tan bueno, yo considero que es tan bueno, que aquí debe haber un elemento. Y no solo eso, miren, aquí tienen sus propiedades. Luego les dio en la cara a los demás científicos, demostrando con los descubrimientos que efectivamente él tenía razón, ¿verdad? Por ello, a este señor se le conoce como el padre de la tabla periódica moderna. Siguiente preguntita, ¿a qué grupo de elementos pertenece el selenio? Aquí voy a necesitar, por supuesto, que vayan a su tabla periódica e identifiquen a qué grupo pertenece el selenio. Vean ahí en su tabla periódica a qué grupo de acuerdo a los literales que aquí les doy, ¿verdad? Representativo, no me refiero al grupo de como tal de numeración, porque si no, ahí directamente les puedo decir el 6A, pero, o el 16, ¿verdad? De la otra forma, pero a qué grupo si es representativo, de transición interna o un gas noble. El selenio, ¿verdad? ¿A qué grupo de elementos representativos de transición interna o gas noble? ¿Qué es el selenio? MG Medrano me dice que sí, es un no metal, efectivamente es un no metal, sí. Pero es un no metal que es representativo de transición interna o un gas noble. Manuel Contreras dice gas noble. Brandon me dice que es representativo. Representativo, recuerden la ubicación, ¿verdad? La disposición de los elementos representativos, de los elementos de transición interna y gas noble. Encuentren ahí el selenio, ¿verdad? Veo ahí tres respuestas diferentes, ¿verdad? Me dicen no metal representativo y también gas noble, ¿verdad? ¿Cuál será el que tiene la razón, verdad? Gas noble, me dicen la mayoría. El selenio. ¿Están seguros de que es un gas noble el selenio? No son representativos porque los gases nobles están en la última fila y el selenio no está ahí. Exactamente, ¿verdad? Es un representativo, es un elemento representativo. Como les digo, no hay donde perderse con los gases nobles. Los gases nobles están en la última columna, ¿verdad?
en la última columna. Si no está en la última columna de la tabla periódica, no puede ser un gas noble. El selenio es un elemento de tipo representativo, ¿verdad? No hay que perder eso en cuenta. Veámoslo por bloques. Las dos primeras columnas y estas 5 columnas, elementos representativos. Pero la última columna es gas noble. Ahí no se les puede olvidar. Los últimos son gas noble. Porque imagínense, les preguntan con quién se va a unir un gas noble, ¿verdad? Un elemento, ¿con quién se va a unir, por ejemplo, el helio? Le van a preguntar. Ustedes se ponen a pensar, el helio es un gas noble porque está en la última columna, no se puede unir con nadie, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. El selenio no es un gas noble. Está cerca de ellos, sí, pero no es un gas noble. Es un elemento perteneciente al grupo de los chalcógenos, que además es representativo, ¿verdad? Es representativo. No metal, por cierto, así como había mencionado un compañero, ¿verdad? Pero es un no metal representativo. No sé si quedó claro ahí esa pregunta. Kimberly decía, son representativos. Y Brandon también había dicho, son representativos. Efectivamente, el selenio es un elemento representativo. Muy bien, Manuel, muy bien. Y ojo con eso que les mencionaba también de los gases nobles, que todos tienen su última capa llena. No más que todos se llenan con 8 electrones en su última capa, a excepción del helio, que él se llena con 2. Pero eso es sin perjuicio de que él sí es un gas noble. Bueno, ya Kimberly ya está en la siguiente pregunta, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los metales? No es una característica. Son buenos conductores de electricidad. Son malos conductores de calor. Poseen brillo metálico y en su mayoría son sólidos. ¿Cuál de todas esas no es una característica de los metales? No es, ¿verdad? B. Aquí veo que están bastante de acuerdo todos y efectivamente, B. Aquí, efectivamente, ellos no son malos conductores de calor. Todos en su mayoría son buenos conductores de calor. Y como les digo, las propiedades de los metales no hay mucho también donde perderse porque lo tenemos en la cotidianidad, ¿verdad? Las cosas hechas de metales, pues todas las cosas hechas con fines de conducción de electricidad de calor están hechas con metales. Poseen brillo metálico también y en su mayoría son sólidos, a excepción, por eso puse en su mayoría, ¿verdad? Porque el mercurio es la excepción porque es el único metal que está en estado líquido. Y bueno, pues eso sería todo. Tiene unas cuantas referencias, ¿verdad? Y gracias por su atención, ¿verdad? No sé si tendrán algún tipo de pregunta, algún comentario, si tienen alguna duda, si necesitan también que les repita alguna parte de la videoconferencia, se la repito con gusto, ¿verdad? Si tienen alguna duda puntual también, pueden hacerla, este es el momento. Y ahí finalizaríamos el contenido de lo que es. Gracias a ustedes.